Saludos a quienes están ya en sus posiciones en esta mesa de la tertulia de este martes. Empiezo por Yara Rodríguez. Buen día. Buenos días, ¿qué tal? Y la saludo así con mucho énfasis, con mucho entusiasmo, porque es la última vez que la voy a saludar. Bueno, que me vas a saludar No, al la última aire. vez que la voy a saludar acá en la tertulia. Después les cuento por qué. Daniel Superviel. Muy buenos y Realpolitik días. Bueno. Daniel Buquet. ¿Qué tal? Buen día para todos. Y Conrado Hughes. Buenos días, amigos y audiencia. Este fue el saludo más así calmo que tuvimos, el de Connie. ¿Por dónde empezar con el tema cumbre del Mercosur en Mendoza, suspensión de Paraguay, ingreso de Venezuela? No sé, por tomar una de las derivaciones, el Partido Nacional resolvió ayer que interpelará al canciller Luis Almagro para pedirle explicaciones sobre la posición del gobierno uruguayo en esa instancia. En un comunicado difundido ayer, al finalizar la reunión del honorable directorio, se declara la más absoluta condena a la conducción de la política exterior del país, que entiende está reñida con elementales principios del derecho internacional, en especial con el principio de no intervención. Además, que deplora la falta de transparencia del Poder Ejecutivo, y en especial del canciller, que dice ha mentido a la opinión pública sobre la posición del país. Por último, resuelven comentar a la bancada parlamentaria que adopte las acciones correspondientes que impliquen defender la dignidad nacional en consulta con las demás fuerzas de la oposición. Precisamente el Partido Colorado y el Partido Independiente ya han dado apoyo a la idea de un llamado a sala al canciller Almagro. Y no es esto lo único que ha ocurrido en esta materia ayer. El propio Partido Nacional recibió a una delegación de dirigentes políticos y también de instituciones gremiales de Paraguay que vinieron a explicar la situación que se está viviendo en aquel país. ¿Cómo han visto todas las derivaciones de este caso? Y es un tema sumamente complejo, interesante, y yo ayer preparando el tema y analizando qué decir hoy de mañana, porque tiene tantos ángulos esto, quería recordarle a la audiencia que el martes pasado en esta misma mesa, cuando cerramos, medio en broma dijimos, y ahora van a meter a Venezuela al Mercosur, y nos reímos todos como diciendo, no, eso no, era imposible. Es que se había especulado con esa posibilidad. Pero como que lo manejamos como una hipótesis dentro del absurdo, ¿no? Ese mismo día el canciller se encargó de disipar las dudas. ¿No? Bueno, la evolución de los hechos ha sido tan brutal esta semana que bueno, la primera reflexión que voy a hacer es cómo un problema de tierras al este de Asunción, donde mueren campesinos y unos policías, termina teniendo un efecto dominó brutal, ¿no? Que termina generando una situación geopolítica de cambio de equilibrios increíble, y que termina dejando en evidencia una política exterior llevada adelante por el ministro Almagro, que tiene realmente muchísimos problemas, ¿no? Entonces, ¿cómo un episodio de violencia por un tema de tierras en Paraguay termina repercutiendo en Montevideo y en el Mercosur, ¿no? ¿Otras consideraciones en una primera ronda? Yo creo, porque arrancaste con la posición de la oposición, en particular del Partido Nacional, yo creo que la actitud de la oposición es completamente naif, y no solo de ellos, de la oposición uruguaya y de muchos analistas, basada en algo así como unos principios absolutos que deberíamos seguir, cuando creo que la posición uruguaya en esta compleja situación ha sido muy lúcida, muy inteligente. Capaz que lo que no han logrado, porque no se puede tener lo mejor de todos los mundos, es explicarla bien y quedar bien con todos. Porque Uruguay lo que, por un lado, pretende en el contexto del Mercosur y siendo un país chico, es defender la institucionalidad. Y según las explicaciones del canciller y algunos hechos que ocurrieron, evidentemente, Uruguay buscó defender el derecho, la vigencia del derecho, por lo tanto, oponerse al ingreso de Venezuela a través de un subterfugio. Pero por otro lado, terminó apoyando una decisión por la cual necesitaba acompañar a Argentina y Brasil. Uruguay no gana nada, pero nada, oponiéndose a Argentina y Brasil en este punto que es más bien simbólico, y gana mucho, o tiene chance de ganar, y aparentemente ganó en algún otro terreno, porque lo que todos esperábamos después de esta cumbre no era si entraba Venezuela o no, lo que todos esperábamos era venir con el arancel externo común elevado al 35%, cosa que no ocurrió. Entonces la posición uruguaya ha sido muy hábil. Lo que pasa que, claro, vos no podés tener todo. Tenés que hacer concesiones por un lado y pagar un costo si querés ganar por el otro, y capaz que
el canciller no fue muy feliz en las explicaciones. Estás aludiendo a las explicaciones que dio ayer el prosecretario Diego Canepa sobre todo lo que Uruguay obtuvo en esta cumbre. Para empezar, un reclamo que llevaba al gobierno del presidente Mujica de que se habilitara la concreción de acuerdos de libre comercio entre países del bloque y otros países de América Latina. Eso se obtuvo. Pero además se logró, bueno, que la suba del arancel externo común no fuera generalizada, que solo se habilitara para 100 productos y en función de lo que resuelva cada uno de los países, no de manera obligatoria. Y sobre todo, destacaba Canepa, se obtuvieron concesiones en lo que era la posición uruguaya con respecto a cómo tratar el caso paraguayo, en cuanto a que no hubiera sanciones económicas. Es más, que siguiera destinándose a Paraguay la partida correspondiente del FOSEM, el Fondo de Convergencia Estructural, e incluso logró que Venezuela no le cortara la asistencia preferencial en las ventas de petróleo. Dice Canepa, habiendo obtenido todo eso, era muy difícil que vetáramos lo que Argentina y Brasil querían que se hiciera con respecto al ingreso de Venezuela. ¿Ahí vas por ahí? Sí, me parece obvio. Claro. Bueno, yo en nombre de la interpretación naif del resultado de la reunión de Mendoza, digo que este ha sido quizás el episodio más bochornoso de la historia reciente de la política exterior del Uruguay. Bochornoso. Indigna la actitud del canciller. Yo no estoy inventando adjetivos porque mientras Emiliano hacía su magnífica nota ayer de mañana, yo no daba crédito a lo que escuchaba y por lo tanto están todos mis tweets en internet para el que los quiera leer. De todas maneras, en la mañana de hoy, con gran satisfacción, escuché el análisis demoledor del senador Ope Pasquet, analizando con rigor jurídico. También había escuchado cosas muy interesantes de parte del ex canciller de Sanguinetti y de Valle, el doctor Didier Operti, anoche, pero me parece que lo de Ope hoy fue clarísimo y además reivindicó el sentido del honor y la dignidad en política, porque obviamente después de escuchar ayer las explicaciones del canciller, que en el momento de máxima ira fue cuando, digamos, puso arriba de la mesa su condición de sanducero. Y para el común de los escuchas capaz que no entendían por qué lo de la condición de sanduceros, pues la condición de sanduceros estaba implícito en la aclaración del canciller, era que él es un admirador de Leandro Gómez, menudo admirador se ha conseguido la República con este canciller que entrega de esta manera, pero aclara que el presidente ni le contó qué fue lo que les dijo Dilma, se puso en segunda, tercera o cuarta fila, no, el presidente se puso en segunda fila y él se fue de sala. Un episodio bochornoso, un horror, un desastre y por supuesto el fin y la muerte definitiva del Mercosur que algunos venimos anunciando desde hace muchos años. Y ahora, sí, yo preferiría hacer un análisis desde otro punto de vista, ¿no? Daniel Superviel decía cómo la invasión de unas tierras y la muerte de unos campesinos y de algunos policías termina repercutiendo en el Mercosur, en el Uruguay, en nuestra política interna. Y yo creo que ni siquiera hay que preguntarse eso, ¿no? Digo, si era el golpe de Estado parlamentario o quiebre institucional o como se le quiera llamar que pasó en Paraguay, estaba siendo planificado desde el 2009 y las tierras donde sucedieron estos hechos son de un senador del Partido Colorado de Paraguay, en realidad 2 y 2 son 4, ¿no? Entonces no, por algo pasó esto. Lo que sí... ¿Cuál es tu interpretación? ¿Por qué pasó? Es que yo creo que, por supuesto que fue algo preparado, y si es algo preparado y si iba a dar un quiebre institucional, los paraguayos sabían cuál podía ser la reacción del mundo, porque digo, y acá va mi otra parte del análisis, todos los países de América del Sur han sostenido lo mismo que Uruguay, Brasil y Argentina, que hubo un quiebre institucional en Paraguay. Todos son gobiernos de derecha, de izquierda, de centro. Los únicos que se han opuesto, que se han rasgado las vestiduras con esto es la oposición uruguaya.
no hay más. Entonces, ha ido la calle a Paraguay a reunirse con los paraguayos. Ayer también se reunieron legisladores del Partido Nacional con los legisladores del Parlasur que habían venido a Uruguay, paraguayos. Entonces hay como una actitud solitaria de la oposición uruguaya que yo creo que valdría la pena analizar y que se lo analizara la misma oposición, ¿no? Si de verdad, ¿por qué toda América está equivocada con esto de considerar que hubo un quiebre institucional en echar a un presidente en 2 horas sin darle derecho a que se defienda? Y este tema de el ingreso de Venezuela, yo comparto absolutamente el análisis que acaba de hacer Daniel Buquet. Y me parece mal decir, como dice el comunicado del Partido Nacional, que el canciller mintió. Yo creo que el canciller no mintió. El canciller dijo la postura de Uruguay antes de la reunión en Mendoza. Y las posiciones, dado que es el Mercosur, como cualquier ámbito internacional, implica negociación, lo que hubo después fue una negociación de los presidentes que culminó con el ingreso de Venezuela. Yo creo que es realmente injusto, pero realmente injusto, de parte fundamentalmente del Partido Nacional, que ha estado más agresivo en este tema, el atacar de esa forma al canciller Almagro. Yo estoy totalmente de acuerdo con el Partido Nacional porque es evidente que Mujica quería que Venezuela ingresara al Mercosur. Ahora está diciendo que no eran las circunstancias para que... Pero voy a recordar palabras del propio presidente de la República, Mujica, en diciembre de 2011, donde él planteó una revisión del criterio jurídico, ¿tá?, para lograr que Venezuela ingresara al Mercosur, pasando por arriba la voluntad del Parlamento paraguayo, que mayoritariamente había decidido vetar la posibilidad de que Venezuela ingresara al Mercosur. ¿Esto qué quiere decir? Que lo que tú estás marcando es que hay antecedentes. Hay antecedentes reales citados. Nosotros tenemos votado el ingreso de Venezuela, o sea que Uruguay, sin duda, pero no Paraguay. Voy a acotar claro. una cosa, Entonces, lo decía hoy de mañana Ope Pasquet. El artículo 12 de la ley uruguaya, que no votó la oposición y que solo votó el gobierno a mano enyesada, por convicción, Connie, el artículo 12 dice que entrará en vigencia la incorporación de Venezuela el día que se haya presentado la quinta ratificación parlamentaria. Está quiere bien decir eso, 5. pero la voluntad está manifiesta, o sea, no es un descubrimiento que Mujica quiere que entre Venezuela. Escúcheme, y hay un detalle hasta práctico. ¿Saben dónde está el lugar donde se reciben las ratificaciones del Tratado de Mercosur por disposición de su artículo 20? Está en la ciudad de Asunción, capital de la República del Paraguay. Así que no hay en Asunción 5 ratificaciones de la incorporación de Venezuela, no las hay. Y en estas circunstancias es absolutamente ilegal, absolutamente un atropello al derecho internacional y un absoluto mamarracho vergonzoso, ya sin hablar de las metáforas del doctor Kahneman, que nos cuenta que la violada quedó contenta porque el violador se había puesto condón y además le había regalado ropa interior. Sí, pero el bochorno en todo caso es de la decisión de Argentina y de Brasil y no y de la somos ajenos. No, nosotros no somos ajenos, nosotros nos movimos con extraordinaria habilidad en ese contexto. Uruguay tiene en su política exterior, sí, lo que siempre se le criticó, lo que siempre le viene criticando la oposición a los gobiernos del Frente Amplio, es priorizar algo así como las afinidades ideológicas por encima de los intereses materiales del país. Pues en este caso, Uruguay, de manera adecuada y correcta, ha priorizado los intereses del país y no las afinidades ideológicas. Porque si fuera por afinidades ideológicas, Uruguay estaría alegremente aplaudiendo la posición del Mercosur, el ingreso de Venezuela, la suspensión de Paraguay y todo lo demás, y no lo está haciendo, se está moviendo con una sintonía fina muy adecuada. No ha logrado explicarlo bien. Yo creo que el canciller no ha sido feliz en todas sus explicaciones, porque de repente dice una cosa y después no pasa lo que él dice, de repente dice una cosa pero el presidente hace otra, en fin. Yo creo que allí hay un problema de comunicación que habría que mejorar, pero seguramente. No hay un problema más, Daniel, porque tú
te detenías en esa negociación que hubo entre los presidentes del Mercosur y lo que obtuvo Uruguay, y bueno, y por lo tanto la decisión de no vetar esta forma de ingreso de Venezuela. Pero esta forma de ingreso de Venezuela, una de las consecuencias que tiene es que perfora una vez más la institucionalidad del propio Mercosur. Es una ilegalidad, es bastante extendido el análisis de que aquí no se cumplió con los procedimientos adecuados. Y entonces te queda un Mercosur al que Uruguay le denunciaba incumplimientos por parte de Argentina, por parte de Brasil, y ahora Uruguay es convalidador de un incumplimiento, de una ilegalidad del propio Mercosur. Y entonces aparece el análisis de Astori que dice: el ingreso de Venezuela es la herida más grave del Mercosur, ya no hay norma importante del Mercosur que no haya sido violada. Sí, bueno, yo tampoco sé si las declaraciones de Astori fueron las más felices en este contexto. Fíjate, tenemos presidente, vicepresidente y canciller, las tres figuras más importantes en el área de la política exterior, y no están transmitiendo un mensaje claro y homogéneo. Ese es el problema que yo veo. Eso es un problema clarísimo. El otro problema es... No, bueno, pero ¿cómo queda el Mercosur? Bien, perfecto, pero no cómo queda el Mercosur, cómo queda Uruguay, porque a nosotros lo que nos interesa acá es cómo queda Uruguay. Imagínate el escenario contrario. Imagínese cualquiera al Uruguay llegando, volviendo de la cumbre de Mendoza, con los laureles de haber vetado el ingreso de Venezuela de una manera completamente irregular, ¿no? Y con el arancel externo común al 35% y sin posibilidad de hacer acuerdos con otros países. No, claro, no, seguro, ahora no nos afecta. Resulta que los que dicen si no conseguimos que crearon nada con lo del arancel externo común es mentira. Pero ¿cómo que no conseguimos nada? Por favor, tendríamos que importar productos brasileros de espantosa calidad, comparado y con precios altísimos comparados con los chinos, que son mucho más baratos. Pero que no es así el sistema. Los que defienden al Mercosur, los que defienden al Mercosur comercial, que son los que lo crearon cuando Coni era gobernante, y dicen, esto se hizo para facilitar el comercio entre nuestros países, y ahora resulta que no les importa para nada el comercio y lo que les importa son los principios institucionales. Lo que importa es el comercio, lo que importa es el comercio, es lo único que importa. Lo que no es cierto de lo que dicen es que lo del arancel externo común pueda ser aprobado con el voto en contra del Uruguay. Si el Uruguay no vota, el Uruguay no tiene que aplicar el arancel externo común. Es decir, la porquería que nos mandara la Argentina no tiene para nosotros esa norma. Seguiríamos importando con total tranquilidad porque el arancel externo común solo es por voto unánime. Entonces, es falso lo que están diciendo que consiguieron salvarnos del arancel externo común. En cuanto a las negociaciones con terceros países, hace 14 años que estamos negociando con la Unión Europea sin ningún éxito. Ahora lo que están diciendo es, se llamaba el famoso sistema de 4+1, solo nos dieron permiso para lo de México y ha sido muy importante y muy interesante. Nadie sabe por qué salió, pero ¿alguien cree que el Uruguay lo que ahora le concedieron, que es que podemos hacer acuerdo si tenemos ganas con Bolivia o Surinam sin tener que pedirle permiso a los grandotes del... Por favor, un mamarracho de pe a pa. Yo creo que lamentablemente... El gobierno uruguayo sostiene que eso es importante porque permite nuevos canales de comercialización de productos con valor agregado, que hoy son con Perú, con Colombia, tienen destino Colombia, Argentina, Brasil, no con etcétera. Surinam en particular. No, claro, no hablaron de Surinam. No tenemos ningún problema con esos países, no tenemos ningún problema, pero tampoco tenemos ningún proyecto. Dígame, lo que se argumenta es que se nos facilitaría el ingreso a esos mercados al funcionar en regímenes comerciales más convenientes. Pero si alguien me dice que hay un proyecto con Surinam, con Colombia o con Perú, lo discutimos. No existe tal cosa. Solo hay proyectos en el horizonte, en la línea de negociación con la Unión Europea. Y lo deseable sería tener con Japón, con Corea, con Perdón, el abrir las posibilidades de que eso suceda no está bien, porque eso de que no existen no sirve proyectos. Para nada. Vamos de a uno. ¿Dónde está el comercio que querés impulsar, Connie? Yo quiero irme del Mercosur y comerciar libremente con todo el planeta. ¿Qué quieres respetar la institucionalidad del Mercosur si te querés ir? Pero porque ahora, mientras tanto, somos miembros. Yo abogo como ciudadano para que el Uruguay se vaya del Mercosur, pero también abogo por el cumplimiento de los tratados internacionales y, por lo tanto, la defensa de los principios que son caros al Uruguay, no a mi partido. Bueno, pero más allá del tema comercial, hay una foto que muestra a Dilma Rousseff y a
y a Cristina con Mujica en la cumbre de Mendoza, ¿no? Claramente esa foto está desequilibrada porque falta otra persona, esa persona es Paraguay. Está todo el lío del golpe político que se dio en Paraguay y que Mercosur sacó a Paraguay. Pero claramente quedó demostrado en esta cumbre del Mercosur, si Uruguay, como dijo el ministro Almagro acá, iba con una posición diferente a la de Argentina y Brasil, se lo pasaron por la cueva a Uruguay y hicieron lo que quisieron. Y Uruguay necesita tener una cancillería muy creíble en el ámbito del Mercosur, en el ámbito de Sudamérica, en el ámbito del mundo. Y esta Cancillería, con esta gestión del canciller diciendo ayer, yo no hablé con Mujica, y después escuchando a Canepa diciendo que evidentemente Mujica habló con Canepa y no con el canciller. No, habló en el Consejo de Ministros. Pero nos vulnera igual. Tendría que haber hablado con el canciller después de Mendoza si fue con una posición diferente a la del canciller. Y creo que eso nos perjudica muchísimo a la hora de ser fuertes. Y quiero recordar, de tu mismo partido, Yara, la posición de veto que tuvo el presidente Tabaré Vázquez vetando a Néstor Kirchner como presidente de la UNASUR. Y creo que la diplomacia uruguaya y la fortaleza de Uruguay como país negociador se fortaleció cuando Tabaré Vázquez, producto del problema con los puertos, le dijo, no, señor Kirchner, usted no me va a avasallar, Uruguay tiene su propia diplomacia, sus propios intereses, y dice que no. Lamentablemente, lo que se ha transmitido desde la Cancillería en estos últimos tiempos del gobierno de Mujica, no ha sido eso, ha sido que hemos sido el perro faldero de Cristina o de Brasil. Bouquet dice que, bueno, fue una negociación magnífica. No sé si fue magnífica. Yo creo que como queda vulnerada nuestra Cancillería, es peligroso y es riesgoso, sobre todo por un país tan chico que necesita justamente de una Cancillería fuerte. En todo caso, fue mucho mejor que aquellos inconvenientes que tuvimos con la Argentina, porque si vos crees que el veto que le impuso la administración Vázquez, o Vázquez personalmente, a Kirchner para ser presidente de UNASUR le resultó beneficioso a Uruguay en algún sentido, estoy esperando la explicación. Yo creo que porque muy todos los problemas que hemos tenido, a los uruguayos todos los problemas que tuvimos, está bien, desde el punto de vista de la opinión pública, jurídico. desde el punto de vista de la opinión pública, a Vázquez no le vino nada mal, pero desde el punto de vista de los intereses económicos del Uruguay, el bloqueo que sufrimos en Argentina, no ya de los puentes, sino del dragado de los canales, del dinero del FOSEM, tuvimos 5 años trancada La Plata para construir la conexión eléctrica con Brasil. Todo gracias a una actitud principista del Uruguay, que en realidad no era principista nada, porque era la simple revancha, que muchas veces uno debe evaluar si llevar adelante o no, de la actitud que ya había tenido Kirchner con Uruguay. Justamente esa situación es la que Uruguay debería evitar en el Mercosur, la de estar vetando a uno de los grandes para que ese grande se ensañe con Uruguay. Eso es lo que debe evitar, y eso es lo que yo creo que el Uruguay logró en esta ocasión. Yo no sé si se puede evitar totalmente, pero sí creo que la incorporación de más y más países al Mercosur ayuda a que Uruguay no esté tan solo entre dos grandes, ¿no? Esté tan solo entre dos grandes, ¿no? Esté tan solo entre dos grandes, ¿no? Esté tan